Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 7 y vamos a estar tocando un tema muy importante e interesante para nosotros los informáticos. El título es Procesos de Ingeniería de Requerimientos, en los cuales vamos a estar tratando diferentes tópicos y puntos de mucha importancia. Lo vamos a desglosar de una manera diferente, de modo de debate, y cada uno de nuestros colaboradores va a estar hablando de los diferentes tópicos y puntos a tratar en esta tarde. Esperamos que sea de su agrado y que les guste mucho. Muy bien, ingeniero. Mi nombre es Carlos Montes de Oca y yo le voy a estar hablando de un proceso que es en el cual se inicia para la validación de requerimientos, que es el estudio de la viabilidad. Para todos los sistemas nuevos, el proceso de ingeniería de requerimientos debe empezar con un estudio de la viabilidad. La entrada de este conjunto de requerimientos de negocios preliminares y una descripción resumida del sistema y de cómo se pretende contribuir a los procesos del negocio. Los resultados del estudio de la viabilidad deberían ser un informe que recomiende si merece o no seguir con la ingeniería de requerimientos y el proceso del desarrollo del sistema. Ahora, ¿cuándo entramos en el punto más importante del estudio de la viabilidad? ¿Qué es la viabilidad? Por ejemplo, señor Antonio, ¿qué entiende usted por viabilidad? Bien, viabilidad en el concepto de nuestra materia, en la ingeniería, se entiende cuando un sistema, un requerimiento, que es la parte que estamos tratando, es rentable para que lo requiere o lo solicita. En ese concepto o en esa parte que se adapta a la parte de viabilidad. Eso es correcto. Podemos también decir que uniendo ya la oración completa de estudio de la viabilidad, son las partes que el ingeniero o el analista debe recoger o recopilar, valga la redundancia, para ver si un proyecto tiene una rentabilidad específica, ya sea de tiempo, coste, objetivo, para la empresa. Pues seguimos. Un estudio de viabilidad es un estudio corto y orientado a resolver varias cuestiones, como razón si el proyecto contribuye a los objetivos generales de la organización, si se puede implementar el sistema utilizando la tecnología actual y dentro de las restricciones del costo y del tiempo. También si se puede integrar el sistema con otros sistemas existentes en otras organizaciones. Bueno, Carlos, algo que nos llama mucho la atención al momento que mencionas la parte del costo, que es bastante esencial cuando se habla de viabilidad. La parte económica dentro del desarrollo de un proyecto es una parte esencial. Si el renglón económico no corresponde, por ejemplo, con lo ya pautado dentro de la implementación del sistema, el sistema no se considera ya como un sistema viable, porque salió ya de los procedimientos y dichas características que estaban pautadas. Y de costo, exactamente. También una empresa se basa mucho en la viabilidad, no solamente en el dinero que va a gastar, sino en lo eficiente que va a ser ese programa, ese sistema. Si va a traer la rentabilidad de tiempo que necesita la empresa y si va a hacer lo que la empresa requiere. O sea que este punto del estudio es muy importante. Agregando a lo que ustedes dicen, compañeros, se puede decir que en la parte del estudio de viabilidad se tiene que contemplar en qué tiempo o un estimado de tiempo en el cual se va a recuperar ese coste que tuvo esa inversión que se hizo en ese nuevo sistema. Ahí también es a determinar si es viable hacer esa inversión. Tomando en cuenta que la viabilidad va a ser tanto tangible como intangible. O sea, que se puede ver a largo plazo como también se puede ver a corto plazo. Siguiendo con el otro proceso es obtención y análisis de requerimientos. La siguiente etapa del proceso de ingeniería de requerimientos es la obtención y el análisis de requerimientos. En esta actividad, los ingenieros del software trabajan directamente con los clientes y con los usuarios finales del sistema para determinar si van a tener un dominio o no de la aplicación, los servicios que debe proporcionar este sistema y el rendimiento que va a requerir tanto de hardware como de software del sistema, entre otras. La obtención y análisis de requerimiento puede afectar varias personas de la organización. El término stakeholder se utiliza para referirse a cualquier persona o grupo que se verá afectado por el sistema, directa o indirectamente. ¿Sabe, Carlos, que cabe destacar dentro de la obtención de los requerimientos, que aquí surge lo que es la resistencia al cambio? Si no hacemos un estudio de viabilidad, podemos tratar este problema desde su raíz. Por ejemplo, el usuario tiene miedo a lo desconocido. Por ejemplo, cuando vamos a implementar un sistema, ya sea
desde el punto de vista de conocido o desde otro punto de vista ya por conocer, se tiene miedo, por ejemplo, de lo que viene, o sea, viene algo nuevo, algo que yo no domino, algo que yo no conozco, entonces esta parte en el estudio de la viabilidad, entonces se toma muy en cuenta para así tapar las brechas digitales. Considerando lo que dice el compañero Robinson, eso en otra área, en la misma área se conoce como resistencia al cambio, que esa parte también se debe contemplar en el estudio de viabilidad. También podemos ver que cuando tenemos la obtención del análisis de requerimiento, vemos que ahí se hace un análisis ya de, como han dicho mis compañeros, un análisis de la revisión de requerimiento para ver si es viable para obtener el requerimiento. Muy bien, un ejemplo claro de esto es la cultura de los estadounidenses. Ellos tienen una cultura que mientras el software funcione, no hay por qué reemplazarlo, que muchas empresas aquí salen un sistema nuevo e inmediatamente quieren migrar sin tener documentación de las posibles fallas o de los errores corregidos de ese sistema. Bien, en esta parte vamos a tocar otro punto muy importante de los procesos de requerimiento de ingeniería de software. Mi nombre es Ernesto de Jesús y vamos a estar tratando el tema 7.2.1, donde comenzamos con el descubrimiento de los requerimientos. Anteriormente explicábamos o decíamos que un requerimiento es una solicitud de parte de una entidad, de un usuario o de un mismo sistema. En el requerimiento podemos encontrar diferentes puntos de vista, porque cada quien, dependiendo de lo que entienda, tiene un requerimiento distinto. El descubrimiento de los requerimientos se basa en esta parte. El analista debe descender al campo y comenzar a hacer un análisis y un estudio a cada uno de los usuarios que interactúan con el sistema o con el proyecto que se quiere ejecutar. Esto se hace mediante diferentes tópicos. Se entran en las entrevistas, en donde se plantean reuniones individuales con cada uno de los usuarios del proyecto. Luego se plantean escenarios ficticios en donde se simula o se emula lo que puede pasar a la hora de que se entre en interacción con el sistema, y la etnografía, que es uno de los tópicos que vamos a estar tratando más adelante. En las entrevistas, tal y como lo estudiamos ya hace años atrás, cuando incursionamos en la carrera de Ingeniería de Sistemas, es donde los analistas descienden al campo y comienzan a hacer una serie de preguntas específicas, abiertas o cerradas, dependiendo del tipo de analista que la haga, al usuario. De esta manera puede recabar y recopilar ciertas informaciones para descubrir cuáles son los requerimientos o las inquietudes que tiene el usuario. En inglés eso se llama el issue, y muchas personas lo hacen de forma interactiva. Estas entrevistas se pueden hacer de dos maneras: haciendo preguntas o llenando cuestionarios. Si alguien más tiene un aporte. ¿Sabe, Ernesto? Tomando en cuenta la parte de las entrevistas, esto va a depender de de la interacción que se tenga con el usuario, el provecho para así obtener un provecho razonable, porque si el usuario se siente resistido a los cambios del sistema, no nos va a dar lo que en realidad nosotros queremos obtener de la entrevista, que en este caso serían las necesidades esenciales y la comodidad del usuario. Sí, pero en esa parte, por eso se realizan entrevistas diversas y aisladas. No se le hace a una sola persona, sino que se toman las personas que están más cualificadas o los usuarios que interactúan más con el sistema y tienen más conocimiento, para hacerle las preguntas y uno obtener una información más acabada y más real y precisa. En este punto los analistas tienen el conocimiento y saben hacer las preguntas adecuadas para descubrir cuáles son los requerimientos específicos para satisfacer las necesidades de todo el mundo. Agregándole algo a lo que acaba de explicar Robinson y Ernesto, en la parte del descubrimiento de los requerimientos, diciendo en un lenguaje ya más llano, es la parte en la cual el analista o el encargado del proyecto debe bajar a la parte más, a la masa que más interactúa con el sistema, para ver cuáles son las fallas más que más repercuten en el mismo. De esta manera, tiene que hacer una entrevista o hacer un levantamiento de qué método le conviene más, entre entrevista o formulario. Recuerden que muchas veces hay personas que interactúan con el sistema, pero son dados a engrandecer ciertos puntos o ciertas fallas que tiene el mismo sistema. Quiere decir que por un formulario una persona te puede decir, tiene tantas fallas,
cuando se sabe que no es así. Sin embargo, en una entrevista, el analista o la persona a cargo de hacer la entrevista puede tomar puntos o puede ver cosas o interactuar más directamente con el usuario para mitigar bien si los puntos que el usuario aclara son puntos buenos y válidos para completar un requerimiento o no. O sea, a veces prácticamente los errores son del usuario y el usuario cometer varios errores con la interacción del sistema le echa la culpa directamente al sistema, cuando en realidad la culpa inicial la tiene el usuario, quizás por la falta de conocimiento. Pero por esa razón se hace el análisis. Exacto, esos puntos, esas fallas que si son del usuario son del sistema, no se mitigan por un formulario. Quizás algunos puntos sí, pero hay muchos que no. Por eso en cierta parte el analista debe de evaluar cuál conviene más en cierto escenario, porque en un escenario puede ser que le conviene más el formulario, en otro le conviene más la entrevista. Pero en ese punto el analista tiene que ser bastante sabio, porque cuando un usuario se queja es porque hay una falla. No generalmente es una falla intrínseca del sistema, pero es algo que el analista puede escuchar y tomar en cuenta, que lo de hoy. No, pero a veces, a veces la falla la comete el usuario. La falla ¿cómo le puedo decir? No son del sistema. No son del sistema, pueden ser del usuario. Cuando el usuario, un ejemplo, abre diferentes tipos de ventanas en la aplicación del sistema, pueden ocurrir fallos que él no sabía que estaban implementados. Claro, en realidad el tipo de falla que tú quieres identificar serían fallas de distracción, o sea que el usuario se distrae y no completa un formulario directamente. No hace la operación errónea. Por eso en el item anterior el compañero Carlos levantó un punto que es el requerimiento de software y de hardware también, porque puede ser, como decía el compañero Adrián, varias ventanas, quizás el usuario no tiene capacidad o no tiene la comodidad de tener varias ventanas abiertas y cree que es una falla del sistema. O los recursos físicos dentro del ordenador. Pero partiendo ya de un punto de vista interesante y importante en los últimos tiempos, por eso se toma el punto de los stakeholders. Los stakeholders en un sistema son todos los usuarios que interactúan con el mismo. No nos podemos encerrar solamente en los sistemas informáticos de una empresa para las personas que laboran en la misma. También tenemos que salir más allá y poner, por ejemplo, los ejemplos de los cajeros automáticos o ATM. Los stakeholders de un ATM son los usuarios. Los usuarios son los que van a decir si ese cajero funciona o no. Si no funciona, lo va a decir: esto no sirve, este servicio no es bueno. ¿Y qué tiene que hacer el analista? Lamentablemente tiene que escuchar al usuario, que es el stakeholder, y tiene que mejorar su sistema de cajeros automáticos. Y no solamente funciona o no funciona, también a través de una entrevista o de una investigación o un análisis ya de usuarios finales, que a quien se le vende el producto o viene siendo el cliente ya, el último cliente, también puede levantar mejoras, porque como dijo el compañero Carlos anteriormente también, la cultura americana es que si funciona no se cambia, no si funciona no se cambia. Debido a la demanda actualmente en el mercado, esa leyenda o ese mito va cayendo, porque ya la innovación va a un punto que el usuario exige cosas más innovadoras. Bueno, para avanzar un poquito más con el tema, vamos a tocar el punto de los análisis de punto de vista. Son enfoques orientados a puntos de vista o requerimientos, implantados por el señor Mueller en el 1979. Se comenzaron a tomar como enfoque nodal los puntos de vista para escuchar los diferentes requerimientos o las diferentes inquietudes que podía tener no solo el usuario, sino el analista. Se tomaba de la siguiente vertiente: si se iba a hacer un levantamiento de sistema en un departamento, se tomaban 3 y 4 analistas para que cada uno de ellos hiciera las entrevistas del lugar y tomara enfoques y puntos de vista según el usuario y según la formulación de la pregunta que ellos tuvieron. Existen varios puntos de vista según el enfoque que se toman. El primero es el punto de vista de intelectuadores, o sea, de interactuar. Interacción. Este punto de vista se hace descendiendo al campo y haciéndole preguntas directas a los usuarios, haciéndole preguntas directas a los clientes y viendo cuáles son las inquietudes según lo que ellos entiendan del sistema. También están los puntos de vista, bien, tocando la parte de los puntos de vista indirectos. Son aquellos donde los usuarios que no interactúan directamente con el sistema dan su enfoque
en base al mismo. Estos son los encargados de seguridad, los gerentes o las personas de tecnología que tocan estos puntos. Vamos a pasar a una parte muy importante también de los análisis de requerimientos. Mi nombre es Adrián José Rosario. Le voy a exponer sobre lo que es la validación de los requerimientos. La validación de los requerimientos trata de demostrar que esto realmente facilita y se definen el sistema que los clientes desean. Coincide parcialmente con el análisis, ya que esto implica encontrar problemas con los requerimientos. La validación de los requerimientos es importante debido al trabajo cuando se descubren durante el desarrollo del mismo sistema. Podemos ver que los requerimientos dependen de las verificaciones y pueden comprender algunas de ellas, que son como la verificación de validez, la verificación de la consistencia, la verificación de la completitud y la verificación del realismo. Bien, ¿qué es validar un requerimiento? Por ejemplo, ¿qué tiene usted por esa parte, señor Antonio Fina? Validar un requerimiento. En la parte de validar entran los puntos que son se trata de llevar a cabo o el proceso de saber si realmente ese requerimiento aplica o no aplica. Se necesita, podríamos decir, si se necesita. Si es un requerimiento real o un requerimiento creado, como hay casos como lo que estábamos hablando anteriormente, de que son issues del usuario como tal, no del sistema per se. Perfecto. Esa es la parte de validar. De la validación del requerimiento. Ok, muy bien. También podemos ver lo que son las revisiones de requerimiento. Una revisión de requerimiento es un proceso manual que involucra a personas, tanto como la organización como a clientes y a contratistas. Estos verifican el documento del requerimiento en cuanto a las anomalías y las omisiones. El proceso de revisión se puede gestionar de la misma forma en que la inspección de los programas alternativamente. Se pueden organizar como una actividad más amplia con diferentes personas que verifiquen diferentes partes del documento. También podemos ver las revisiones de requerimientos pueden ser informales como formales. Las informales sencillamente implican que los contratistas deben tratar los requerimientos con tanto stakeholder del sistema como sea posible. Antes de llevar a cabo una reunión para una revisión formal, muchos problemas se pueden detectar simplemente hablando del sistema con los stakeholders. La revisión formal de requerimiento, el equipo del desarrollo debe conducir al cliente a través de los requerimientos del sistema, aplicándole las implicaciones de cada requerimiento. En el equipo de revisión debe verificar cada requerimiento para que coincida, además de verificar los requerimientos como un todo para la completitud. Para que no se pierda el hilo, los stakeholders son los usuarios directos del sistema, y en la verificación de requerimientos informales, los outsourcing descienden directamente y hablan con estos usuarios. Vale. Bien, dándole continuidad a lo que mencionaba nuestro compañero Adrián, vamos a hablar sobre la gestión de los requerimientos. Los requerimientos para software grande suelen cambiar constantemente. ¿Por qué? Porque los stakeholders inicialmente hacen un reporte de un tema puntual y luego en la marcha se dan cuenta que este requerimiento tiene otros issues o tiene otro punto más críticos. De esta manera el personal o la persona a cargo de la implementación del software nuevo o de gestionar los requerimientos tiene que ir modificando durante la vida de este requerimiento las solicitudes que este tiene. Otro punto que tiene también son los requerimientos duraderos y volátiles. Estos requerimientos son aquellos que permanecen durante toda la implementación del sistema y también los que se mantienen solamente durante una etapa X.
Al analizar el tema conocido como proceso de la ingeniería de los requerimientos, podemos destacar dentro de la importancia que tiene el estudio de viabilidad, ya que este es uno de los estudios más importantes dentro de cualquier requerimiento de un sistema, ya que a través del estudio de viabilidad podemos estudiar antes y después si en realidad el sistema va a ser o será factible. Dentro de otro punto tenemos también la obtención de los análisis de requerimientos. Estos son los puntos que obtenemos a través del punto de vista estratégico de la entrevista y la recolección de formularios a través de unas preguntas seleccionadas. Luego tenemos la primera fase esencial del requerimiento, que es la etapa de validación, donde se evalúa cada uno de los puntos recolectados dentro de dicha entrevista para así mezclarla con lo que es en su totalidad la gestión del requerimiento inicial.